Como siguiente pregunta va a ser, ¿qué influencia cree que tuvo esta nueva aparición ideológica dentro de la Revolución Ciudadana manifestada en Ecuador? Como dije, hubo en los primeros años un acercamiento entre los dos, este teórico y el presidente Correa. Yo he conversado directamente con el profesor alemán que hacía esta tesis, pero él ya desde el principio consideraba que no se estaba tomando seriamente y en todo el rigor sus tesis teóricas. Después el mismo Goethe eh, se echó para atrás en sus tesis, pero la Revolución Ciudadana yo creo que vio en esas propuestas una oportunidad más de darle algún contenido a lo que había denominado como la Revolución Ciudadana. Entonces fue más una forma de legitimación que utilizó el correísmo para subirse en esta propuesta del socialismo del siglo XXI. Pero si, como decía antes, comparamos esa retórica con la práctica en términos de políticas públicas, de política frente a la minería, frente al capital extranjero, frente a la inversión, frente a los bancos, etcétera, hay una contradicción fragante. Mm, eh, También, o sea, mi pregunta es, ¿por qué cree que influenció tanto este pensamiento dentro de las clases medias y bajas? ¿No? ¿Le parece a usted por qué cree que influenció? Yo creo que si usted hace una encuesta en la Universidad Central a sus propios compañeros, va a encontrar que poquísimos que le puedan decir en qué consistía el socialismo del siglo XXI. Es más un discurso político que una teoría realmente estructurada que plantee un conjunto de tesis, además de ser muy abstracto, porque hacía referencia a las teorías del valor, a la cuestión de cómo funciona la ley del valor en el capitalismo, en la globalización, etcétera, aspectos que muy pocos han analizado. Entonces yo no creo que fue un elemento muy conocido entre las bases. Me parece que en su pregunta hay una confusión y es la de que efectivamente la Revolución Ciudadana, matizada o incrementada con el socialismo del siglo XXI, alcanzó una influencia grande, pero fue básicamente por la cantidad de recursos extraordinarios que tuvo no solo el gobierno de Correa, sino un conjunto de todos los gobiernos en América Latina, desde los más derechosos en Colombia, Santos, anterior, como es Uribe, tuvieron por la bonanza de los precios de las materias primas, y ahí hablamos de petróleo, de minerales, de soya, de los productos agrícolas, esa magnitud de recursos les daba márgenes para gasto público y eso significaba generación de empleo, eso significaba también posibilidad de ampliar el gasto social. En el caso de Ecuador se amplió el gasto social, no en forma extraordinaria, simplemente nosotros nos igualamos del retraso que tenía el Ecuador en gasto social, en salud, en educación, en vivienda, frente al promedio latinoamericano. Entonces, todos esos elementos de gasto público, de aparente inclusión, de aumento del gasto, de los ingresos de los sectores de bajos ingresos y por último las llamadas transferencias unilaterales condicionadas o transferencias monetarias condicionadas, el bono de la pobreza, que se generaliza desde Colombia hasta Argentina y que es un mecanismo de políticas sociales impulsado por el Banco Mundial, completaban este marco que generó una amplia aceptación y una votación muy grande para estas propuestas. Pero no creo que haya sido entonces una comprensión de una propuesta superadora del capitalismo como el socialismo del siglo XXI el que generó este apoyo. Nos mencionó un poco lo que es el Banco Mundial, que tiene que ver mucho dentro de este pensamiento. Entonces, mi pregunta sería, ¿cree que de alguna manera el socialismo del siglo XXI es una manera de seguir solventando al capitalismo? O sea, un poco de contradicción en los pensamientos, pero también lo ayuda a mantenerlo. No, yo creo que ahí habría que precisar claramente que no. O sea,
gobierno de Correa y los gobiernos de los países, los regímenes progresistas, alternativos, tuvieron un discurso post-liberal, tuvieron los recursos que les permitieron enfrentar y pagar las deudas que se tenían con el FMI, en algunos casos Bolivia, con el Banco Mundial, en otros Ecuador, porque teníamos plata y lo que debíamos era poco, entonces se les pagó y se deterioraron profundamente las relaciones del Ecuador, del gobierno ecuatoriano con el Banco Mundial, con el FMI y en gran parte con el BID también, porque manejan el discurso neoliberal. Pero no es que fue un elemento propio de la propuesta del socialismo del siglo XXI. Vale la pena señalar también que esto que hizo Correa lo hicieron otros gobiernos que no tenían, que no se adscribían al socialismo del siglo XXI, no tenían nexos con el socialismo del siglo XXI. Me parece que no conviene mezclar ahí. O sea, para dar una apariencia de realidad, de legitimidad a su propuesta contra el neoliberalismo, se confrontó con el Banco Mundial, se confrontó con el FMI, pero esas eran políticas poco costosas en términos económicos, porque no debíamos gran cosa, y muy eficaces para ganar el apoyo de sectores que fácilmente caen en estas posiciones antiimperialistas sin mayor reflexión. Mi última pregunta es, ¿cree que dentro de este pensamiento o esta tendencia jugó algún papel Cuba? No, porque Cuba, yo creo que Cuba tiene su propia agenda, tiene su propia estrategia y básicamente la de defender y tratar de que sobreviva la revolución cubana. El hacer lo que era bueno para el Ecuador, una subida del precio del petróleo, era muy malo para Cuba porque importa todo el petróleo que consume. Entonces, la aproximación hacia hacia Venezuela, la alianza estrecha que firmó con ellos, el impulso a la propuesta de ALBA, sin una referencia explícita al socialismo del siglo XXI, porque en eso Cuba se evitó o confundir a la población asociándose a esa tesis. Básicamente Cuba entonces, en toda esa década, desde lo que va del siglo, o simplemente hizo alianzas estratégicas para seguir disponiendo de petróleo barato, impulsó la propuesta de ALBA porque era funcional y le apoyaba en sus objetivos, y luego se aproximó en forma desigual a los distintos regímenes. Por ejemplo, fue distinto en la aproximación con Bolivia, con Brasil, con Uruguay, que la que tuvo con Venezuela, con Bolivia y en menor medida con Ecuador. Yo creo que no, o sea, aprovechó las circunstancias, por supuesto, aprovechó el escenario creado, pero no es que diseñó la propuesta. Y, o sea, ¿me puede dar tal vez su opinión personal sobre lo que piensa sobre la Revolución Ciudadana? La Revolución Ciudadana fue una construcción política que fue básicamente una herramienta electoral sin ningún contenido, básicamente retórica, que traicionó sus propios postulados en la práctica, porque vimos cómo rompió con los indígenas, rompió con los obreros, rompió con los estudiantes, rompió con la UNE, porque ya no convenía a sus intereses electorales. Entonces fue una herramienta electoral de la coyuntura, ¿no?, cuando estaba en el ascenso el correísmo. Muchas gracias.